Vaya al libro de Mateo capítulo 5, por favor. Hace 8 días estuvimos hablando sobre la sal, que somos sal de la tierra, ¿sí o no? ¿Y qué hacía la sal? La sal persevera, guarda y cuida, ¿sí o no? Hoy vamos a ver, el Señor nos va a hablar en Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Hoy se va a tratar sobre la luz del mundo. Entonces dice la palabra así, ya lo tienen, Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Dice: la luz del mundo. Vosotros, dice vosotros, o sea, nosotros, todos. Vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, que llene nuestra vida de ti, Padre. Y bendice cada vida, cada persona que está, Señor, viéndonos a través de estos medios en cualquier parte del mundo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema: somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo, dice el Señor. Cuando tú miras Juan, no pierdas Mateo, verso 8, capítulo 8, Juan, te das cuenta algo en el verso 12. Dice así la palabra. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas. ¿Sobre qué quiere hablar el Señor? Somos la luz del mundo. Cuando un hombre o una mujer acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, inmediatamente sale de la oscuridad a la luz admirable que es Cristo. Inmediatamente sale cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Para qué? Sale para alumbrar. Salimos de muerte a vida. Ya no somos tinieblas ni oscuridad. Antes de conocer a Cristo éramos tinieblas, éramos oscuridad. Pero cuando conocemos a Cristo y aceptamos a Cristo, nosotros nos volvemos luz en medio de ¿qué? De la oscuridad. Aquí vemos una lámpara. Esa lámpara está alumbrando. Y cuando la lámpara alumbra, ¿da qué? Luz en medio de la oscuridad. La Biblia dice, el Señor les dijo a los discípulos en el sermón del monte: vosotros sois la luz del mundo, dijo. Ustedes son la luz del mundo. Nosotros tenemos que alumbrar. Cuando Adán y Eva pecaron, nos dejaron una herencia de maldición, que es el pecado, por causa del pecado. Pero también a causa de ello vino el Salvador, vino el Mesías, vino la luz a este mundo. Vino a alumbrar a este mundo que estaba totalmente ¿en qué? En tinieblas, estaba en oscuridad. ¿Por qué? Porque el pecado había entrado en el hombre. Y por cuanto entró el pecado por un hombre, asimismo vino la luz, la salvación por un hombre. Y se llama Jesús de Nazaret. Él es la luz del mundo. Antes dice la Biblia en Génesis 1, dice: todo estaba desordenado y vacío, era un caos.
estaba la oscuridad en todo lado. Cuando viene Cristo, trae la luz del mundo. La Biblia dice que el Señor es el sol de justicia. ¿Usted no ha visto que el sol alumbra todo? El sol alumbra todo. Todo alumbra. Y el Señor es el sol de justicia. Ese sol de justicia, esa luz de justicia, vino a traer paz aquí a la tierra. Vino a traer, ¿qué más? Vino a traer paz. Vino a traer esperanza. Vino a traer salvación a este mundo que estaba perdido en oscuridad, que estaba en tinieblas. Por eso le digo, usted antes de conocer a Cristo, éramos ¿qué? Tinieblas. Estábamos en la oscuridad. El pecado gobernaba sobre nosotros. El enemigo era nuestro amo antes de conocer a Dios. Pero cuando nosotros venimos a Dios, salimos de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz resplandeciente que es Cristo. Entonces, entendiendo eso, la Biblia dice ahí tras en Mateo, en Malaquías, por favor. Mira Malaquías lo que dice. Capítulo 4, verso 2. ¿A qué vino la luz a este mundo? ¿A qué vino Cristo? A traer luz al mundo, a traer vida. Antes de Mateo, Malaquías capítulo 4, dice así el verso 2. Mire lo que dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol ¿de qué? De justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Qué trae él? Salvación. ¿Qué es él? ¿El sol de qué? De justicia. Él es el sol de justicia. ¿Y cómo estaba este mundo? En oscuridad, en tinieblas, en zozobra, en maldad. Y él vino a traer ¿qué? Luz. La luz del Señor. ¿Qué le dice el Señor? Cuando él está en el sermón del monte, les dice a los discípulos en Mateo capítulo 5, verso 14, les dice: vosotros, lea ahí por favor, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros, verso 14, vosotros sois la luz del mundo, perdón. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. El Señor les dice a los discípulos: ustedes son la luz del mundo. No importa lo que la gente piense de ustedes. No importa lo que la gente diga de ustedes, les dice a los discípulos. Ustedes son la luz del mundo. Él no les estaba diciendo a los que estaban oyendo ahí, porque ellos la luz no les había resplandecido todavía. A los discípulos les dice: ustedes son la luz del mundo. Pero mira lo impresionante acá. Primero, la luz no se puede esconder. Una luz no se puede esconder. Mira el verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Yo preguntándome esa palabra almud, ¿qué entiende usted por almud? Cuando yo averiguo, investigo la palabra almud, dice que era como un recipiente donde se colocaba el grano, se medía el grano. En el tiempo de antes, cuando alguien iba a comprar algo, ese almud era como un recipiente de madera. Y dice que en ese almud iban y medían el grano. Entonces usted pedía un ejemplo, 1 kilo de frijol. Entonces en el almud ponían el frijol y ya sabían que era 1 kilo lo que usted llevaba. Ese es el almud. Por eso dice: nadie pone una vela debajo del almud. El almud es algo que tapa. Y nadie puede poner algo debajo del almud. Este es como un almud. Dice: nadie puede poner una luz debajo del almud.
ya no alumbra. Y eso es lo que pasa. El Señor les dijo a los discípulos: ustedes son la luz del mundo. Usted no puede encender una luz y ponerla debajo del almud. ¿Qué significaría para nosotros el almud? Para nosotros puede ser los afanes de la vida. Para nosotros puede ser, ¿qué más? Los afanes materiales, las preocupaciones, las riquezas. Entonces dice: nadie puede encender una luz y poner debajo del almud. Cuando tú enciendes una luz y la pones debajo del afán, tú la vas a esconder. Cuando tú la pones debajo de la angustia, esa luz no va a alumbrar. Cuando tú pones la luz y la escondes, no va a alumbrar. Y por eso el primer punto es: una luz no se puede esconder. La luz tiene que brillar, así como Cristo vino y brilló al mundo entero. No brilló a uno solo. Él dijo: ustedes son la luz, y la luz tiene que resplandecer. La luz alumbra al que está en tinieblas. Y eso es lo que pasa, que la iglesia no ha entendido que somos luz. Y la luz tiene que brillar en medio de la oscuridad. Cuando tú dejas que la angustia, que las circunstancias, que los problemas, las dificultades, eso hace que apagan la luz. Este es el almud. El almud en tu vida son los afanes. Es la angustia. Es el amor al dinero. Es la preocupación. El almud es esa depresión que tienes. El almud es ese pecado oculto que llevas. Entonces eso hace que tapes la luz, y por ende no va a brillar a los que quieren ver la luz. Por eso una luz, dice el Señor, mira el verso 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra, dice, a todos los que están en casa. La luz que tienes tiene que alumbrar en tu casa. ¿Cómo alumbras tú delante de los hombres? ¿Cómo es tu casa? ¿Hay luz para ellos? ¿Te ven como luz? ¿Eres luz en realidad en tu vida, en tu hogar? ¿O no eres luz ya? Y muchos decimos: es que está la luz en mí, Cristo mora en mí. Pero le has puesto un almud, la has tapado, has cubierto la luz. Y el almud, vuelvo y te repito, en la antigüedad era algo que servía para tomar medidas los alimentos. Y muchas veces tenemos la luz, pero nuestro almud del afán, de la duda, nuestro almud del temor, nuestro almud de la desesperación, ha hecho que nosotros apaguemos la luz de Cristo, que se apaguen nuestros corazones. El afán ha hecho que eso venga. Y por eso es que muchas veces la gente va a la iglesia no porque quiere adorar al Señor, no porque lo quiere conocer realmente. Va a la iglesia es porque buscan que los acepten con todo almud. Venimos a la iglesia es adorar al Rey, y que nuestra luz alumbre al que está a tu lado, al que está en tu casa. Que la luz alumbre en tu barrio, que la luz alumbre en tu familia. El Señor les dijo a los discípulos: ustedes son la luz del mundo, le dijo. Y ustedes como luz
tienen que alumbrar en medio de la oscuridad. ¿Y en qué está el mundo hoy en día? En pecado, en oscuridad, en maldad. Pero ¿quién es la luz que puede alumbrar ahí? Somos tú y yo. La luz tiene que alumbrar. Nunca enciendas una luz y la pongas debajo del almud. Mira acá que no se ve la luz. Pero si yo quito el almud, que es mi duda, mi temor, mis angustias, entonces yo puedo alumbrar para aquel que no conoce la luz llegue a la luz. Dice, llegue a la luz. Mira lo que dice Marcos, capítulo 4. Mira que los afanes de la vida son almud. Hay gente que se preocupa más por agradar al hombre que por no agradar a Dios. Es el almud. Hay gente que se preocupa más por su bienestar que por no agradar a Dios. Marcos capítulo 4, verso 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. O sea, ahogan, mira, apagan, la esconden los afanes de este siglo. El amor por las riquezas. Eso hace que se apague. Ya la palabra de Dios no mora en vosotros en abundancia, como dice la palabra. Usted, dentro de la iglesia, somos la luz, ¿sí o no? La pregunta es, ¿debemos ser dentro de la iglesia luz o fuera de ella? Nosotros debemos de ser luz fuera de la iglesia para alumbrar a los que están en oscuridad. Aquí todos venimos a adorar al Señor. El problema es que unos son luz dentro de la iglesia y por fuera son oscuridad. Unos buscan alumbrar dentro de la iglesia y por fuera son oscuridad. Usted en la iglesia es un excelente servidor. Una persona que de pronto está sirviendo, ayudando. Pero el Señor quiere que alumbremos afuera aquellos que están en tinieblas. Pablo le dijo a Tito, tú quédate en Creta y ordena aquí lo que está mal. Como diciéndole a Pablo, a Tito le dijo, quédate aquí porque tú eres luz y alumbra y ordena lo que está mal. Vaya a Tito antes de Hebreos, por favor. Tito capítulo 1, verso 5. Mira lo que le dijo Pablo a Tito. Por esta causa te dejé en Creta, dice, para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Para qué le dijo Pablo que se quedara Tito en Creta? Para que corrigiera, para que ordenara, para que pusiera ancianos como él le ordenó. ¿Y qué dijo el Señor a sus discípulos? Ustedes son la luz del mundo. Ustedes pueden hacer que lo que está afuera en oscuridad, el que está en pecado, ustedes pueden hacer que la luz llegue a él y por ende él ordene lo que está mal. Ustedes, dijo, porque el Señor vino a alumbrar y fue la luz ¿qué? Perpetua. Fue la luz preciosa. La pregunta es, ¿cómo estamos alumbrando nosotros?
somos luz. La luz no se esconde. Cuando tú la escondes ya no eres luz, ya estás en tinieblas, ya no reflejas luz a los demás. Aún cuando la luz no está en ti, hasta tu forma de hablar, tu rostro cambia, porque ya estás en oscuridad. Y todo eso tiene que cambiar. Mire lo que dice Romanos 1. Romanos capítulo 1. ¿Qué dijo Pablo? Pablo sabía que era la luz de Dios, la luz que Dios lo había enviado. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El único que cambia al ser humano, al pecador, lo único que puede hacer que el hombre salga de las tinieblas a la luz, es la palabra del Señor. Dice verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de justicia de Dios se revelará por fe y por fe, como está escrito: mas el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. ¿Cómo pueden creer si no hay luz que alumbre? ¿Y qué es la luz? Usted tiene que entender algo. La luz, que es Cristo, representa pureza de Dios. La luz representa la pureza de Dios, lo santo de Dios, lo bueno de Dios. Ese es Cristo. O sea, Cristo, la luz, representa ¿qué? La pureza de Dios, lo bueno de Dios. Y por eso el Señor les dijo: ustedes tienen que alumbrar en la oscuridad. ¿Y las tinieblas qué representa? La maldad, la depravación, la corrupción, el pecado del hombre. Esto representa la maldad. ¿Y cómo alumbra la luz en medio de la oscuridad? Cuando tú llevas el evangelio de Cristo, cuando tú eres luz en tu casa. Yo les decía el viernes en el culto: el problema no es que usted nomás mire el error de los demás, mire sus propios errores primero. Cuando usted quiera verle a una persona la vida, mírese primeramente usted su propia vida. ¿Cómo está usted? ¿Quién es usted delante de Dios? No quién va a ser él delante de Dios, sino quién es usted delante de Dios. Cuando tú te miras quién eres tú o vas a ser delante de Dios, entonces la luz empieza a resplandecer. La luz no es para esconderla. Por eso el primer paso es: la luz no se puede esconder. No puedo callar. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dijo, y es salvación para todo aquel que está en tinieblas. Es salvación para todo aquel que está en pecado, aquel que está en maldad, en oscuridad. Es salvación, ¿qué? El evangelio del Señor. Tenemos que tener cuidado eso, hijos. Tiene que mirar que la luz de Cristo resplandezca en usted. ¿Qué dice Marcos 8? Marcos capítulo 8, verso 38. ¿Cuántos dicen esto? Miren: porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria. ¿Qué está diciendo? Si tú no alumbras, te avergüenzas.
de mí, te avergüenzas del evangelio y eres un agente secreto 007 y no alumbras, dice que cuando Él venga también se avergonzará de vosotros, dice, porque no alumbramos. Tenemos que alumbrar, tenemos que llevar las buenas nuevas al Señor. Yo le pregunto, ¿por qué usted y yo estamos acá? Porque hubo alguien que fue luz para nuestras vidas cuando estábamos en la oscuridad. Alguien fue luz para nosotros. ¿Estábamos en tinieblas? Sí, pero alguien quiso que alumbrara, quitó ese almud, quitó el almud del orgullo y llevó el evangelio que resplandezca en nuestras vidas. Pero si tú pones el almud del orgullo, la luz no va a brillar a aquel que lo necesita, no va a alumbrar. Y nosotros estamos llamados es para hacer ¿qué? Luz en medio de las tinieblas. Segundo, lo primero era que una luz no se puede esconder. Vea Mateo, por favor, capítulo 4, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo segundo, una luz es ¿para qué? Para alumbrar. Lo primero era que no se puede esconder. Lo segundo es para alumbrar. Dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo capítulo 5 verso 16. ¿Sí lo tiene ahí? Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean vuestras obras. En la antigüedad, escucha esto. En la antigüedad la gente ponía aceite a las lámparas. Cuando alguien ponía aceite a las lámparas, ¿qué hacían? La lámpara no iba atrás, la lámpara iba hacia adelante. ¿Y esto qué representa o qué significa? Que la lámpara iba mostrando hacia adelante donde yo iba a poner mis pies. Por eso dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Que la palabra de Dios es mi lumbrera, es la lámpara donde me muestra donde yo voy a poner mis pies o hacia donde yo voy a correr. ¿Para qué alumbra la palabra en ti? Es alumbrar. Y cuando ponían aceite, las lámparas permanecían encendidas. Se acababa el aceite y si no les ponían, ¿qué pasaba? Las lámparas se apagaban y todos quedaban en oscuridad. La pregunta es, ¿está la luz todavía en ti? ¿O ya la apagaste con el almud que le pusiste encima? ¿Ya la escondiste? Es para alumbrar. Dice que nosotros tenemos que ¿qué? Que alumbrar. ¿Y cuándo alumbramos nosotros? Cuando llega la promesa del Espíritu Santo sobre vuestra vida. Hechos 1:8, mire lo que dice. Voy un poco rápido por el tiempo. Mira lo que dice ahí Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis luz. ¿En dónde? ¿En la iglesia nomás? Dice, me seréis luz en todo lugar, pero recibiréis el poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Dice, me seréis luz, alumbrarás, llevarás el evangelio.
Dice: me seréis luz, y la luz alumbra a aquel que está en oscuridad. ¿Y qué es esa luz? Es el poder del evangelio, es Cristo mismo, es el evangelio, es la palabra de Dios. Si no hay luz en nosotros, ¿cómo vamos a llevar luz al que está allá? Si la luz poca que tenemos o la que conocemos, en vez de hacerla alumbrar, le ponemos el almú encima, la escondemos. ¿Y cómo la escondemos? Con nuestras ¿qué? Acciones, con nuestros actos, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con el pecado oculto. Todo eso la esconde. Y ya la luz no va a alumbrar, como dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y entonces alumbrarás, dice. Serás luz. ¿En dónde? En Samaria, en Judea y en todos los rincones de la tierra. La luz debe alumbrar en todo lugar. El problema es: ¿está la luz en nosotros encendida, o hay algo que está apagando esa luz en nosotros? Yo mirando, porque cuando uno mira la ciencia, ¿cómo se llama lo de los ojos? ¿Oftalmólogo? Resulta que cuando tú vas al médico, al oftalmólogo, y a veces les dice: usted tiene miopía o tiene pérdida de visión, le dice. ¿Sí se ha dado cuenta? Y resulta que cuando usted tiene pérdida de visión, usted empieza a ver como borroso. Y cuando usted va allá y le acercan esas letras y dice: no, no, yo no las veo. Y empieza uno a hacerse: es que no las veo. Ay, entonces cuando ya le ponen otro coso, entonces dice: ay, sí, ya las veo. Ya las veo, dice. Y empieza uno a mirar las cosas más clarito. Pero entonces el médico le dice: lo que pasa es que usted también tiene cataratas. Pero eso tiene solución, le dice. Eso se puede operar, se puede quitar las cataratas. La miopía, y hay otro nombre que se llama el anticismo. ¿Cómo es que llama eso? Astigmatismo. Eso ya dice es de operación. Entonces mire la diferencia. Y hay gente que están operados, pero el evangelio todavía están con cataratas. No les ha reflejado bien, entonces no ven el evangelio como ellos quieren ver. El evangelio no se les ha revelado porque tienen cataratas. ¿Qué significa eso? Que yo veo el evangelio como yo lo quiero ver, no como Dios quiere que alumbre en mi vida. Y por eso usted verá personas dentro de las iglesias con cataratas espirituales, con desviación de vista. La luz corre directamente, alumbra directamente. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero a veces nosotros queremos tener la luz y desviarla, mirar hacia el lado. Y a veces hay personas que ven la palabra con catarata, la ven borrosa, no la entienden como está escrita, o la entienden pero no la obedecen como está, porque tienen cataratas. Pero eso es fácil, dice el Señor. ¿Se puede correr? Claro que sí. En mi tierra hay unas pepas que se llaman unas pepitas pequeñas de albahaca. Son pequeñitas. Y resulta que mi mamá o mi papá, nosotros no sabíamos eso, pero mire los ancianos como saben. Y decía: acuéstese, encogían 5, 4 semillitas de esas pepas y nos hacían abrir los ojos.
y nos echaban esas semillas ahí dentro de la vista. Y esas pepitas empezaban a andar en la vista y ellas empezaban a recoger toda esa catarata que uno tenía. A la medida que esas pepas recogían las cataratas, lo que estaba dentro de la vista, las mismas pepas iban saliendo y salían llenas, digámoslo así, como de lagaña. Salían blancas, se ponían unas pepitas pequeñas y salían unas pepas grandes. Igual nos hacían, entonces cuando ya quitaban esto acá, ya mirábamos mucho mejor con este que con el otro. Y así lo hacían en la casa y volvían y nos limpiaban la vista. ¿A dónde vamos con esto? Dice la Biblia en Mateo que así como si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está bueno. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo, dice. Y mire que en la casa mis papás siempre nos limpiaban la vista así, con esas pepitas de albahaca. ¿Qué dice la palabra? Ya te lo leí. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo puede alumbrar la luz tuya delante de los hombres si tú no estás lleno de esa luz? De pronto tienes la luz, pero la escondiste debajo del almud. Ya no oras como orabas antes. Ya no amas al Señor como lo amabas antes. ¿Por qué? Porque tu almud lo pusiste encima de la luz. Y ahí está. Y por eso es que dice: recibiréis poder. Lo único que puede hacer que alumbre la luz en tu vida es el poder del Espíritu Santo. Cuando tú estás ahí lleno del Espíritu Santo, tu vida va a ser diferente. Estás alumbrando a todo el que esté en oscuridad. Tu vida alumbra al que está a tu lado. Tu vida alumbra en el trabajo. Tu vida alumbra en la casa. Tu vida alumbra donde estés, en el colegio. Pero si tú pones el almud encima de la luz, ya no vas a ser luz para los que están ahí. Ya no eres luz. Y muchos hemos tapado la luz con el almud. Alguien me decía: pastor, dice que vuestra luz alumbre delante de los hombres. ¿Qué me estaría diciendo ahí el Señor? ¿Cómo alumbraría usted? ¿Cuál sería la forma de alumbrar nuestras vidas delante de los hombres? Ahí está hablando del testimonio. Dice que vuestra luz, mira el verso 16, léelo ahí por favor. Dice: así alumbre vuestra luz delante de ¿qué? De los hombres, para que vean ¿qué? Vuestras obras y glorifiquen a Dios. Ahí está hablando del testimonio. ¿Cómo alumbras la luz? Con tu testimonio. Muchas personas son ganadas aún a veces sin hablar, solamente con el testimonio. Cuando tú eres testimonio, te van a llegar a preguntar o te dicen: este es diferente, él piensa diferente. Cuando llega alguien a echar chistes verdes, tú te apartas y dices: no, esto no es conmigo. O dices: no, aquí no, porque eres diferente. Porque la luz tiene que alumbrar en medio de la oscuridad. Y eso es lo que no se ve. Alguien me decía a mí: pastor, dígame cómo hacer. Esto va en cónyuges, sea hombre o mujer. Me dijo: pastor, llevo 9 años en el evangelio. ¿Cómo hago para que mi esposo se convierta? No quiere ir a la iglesia.
Yo no sé si ese sea tu caso acá o no lo sé. Pero ¿qué dice la palabra? Que vuestra luz alumbre a los que están ahí. ¿Cómo alumbra tu luz a tu cónyuge? Con tu testimonio. Y yo quiero contarles algo acá. ¿Qué dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3? Primera carta del apóstol Pedro. Este es un problema que se ve hoy en día. ¿Ya lo tiene ahí? Ya le digo la cita. Primera de Pedro 3, ya le digo. Cuando yo llegué al camino del Señor, fue porque alguien hizo alumbrar esa luz sobre nosotros. En el evangelio, la que conoció primero del Señor fue mi esposa, no yo. Yo era lo contrario, yo andaba en tinieblas, en borrachera, en maldad, en pecado. Y mi esposa empezó el evangelio porque alguien hizo que alumbrara el evangelio en esa vida. A mí me predicaron de una y de otra forma. Y mucha gente cree que porque va el pastor a la casa a hablar con la esposa o con el esposo o con los hijos se van a convertir, o el esposo se va a convertir, o la esposa se va a convertir. No. Para que ellos se conviertan, vuestra luz tiene que alumbrar delante de ellos. ¿Con qué? Con tu testimonio. A mí me predicaban el evangelio de una forma, de otra, pero yo me les burlaba. ¿Sabes qué hizo que yo llegara al evangelio? Fue una luz que alumbró en la vida de mi esposa. Fue el testimonio de ella. Yo siempre lo digo, yo no llegué al evangelio porque me predicó otra persona. Yo llegué al evangelio porque vi el testimonio en la vida de mi esposa. Yo dije, me la cambiaron, la perdí, porque antes también era tiniebla, ahora se volvió luz resplandeciente. Y yo le peleaba y ella era diferente. Para pelear se necesitan dos. Yo le decía una cosa y ella me decía, mi amor, hoy te amo más que ayer. Y me decía, pastor, Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo la trataba mal y ella me decía, mi amor, te amo más que ayer. El testimonio de ella, el Cristo real en ella, fue que me trajo a los pies del Señor. Y hoy estamos predicando el verdadero evangelio de Cristo. Y muchos dicen, pastor, mi esposo no se ha convertido y llevo 10 años. El problema no es tu esposo, el problema eres tú que no eres testimonio ahí. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3. Verso 1. Asimismo vosotras, mujeres, dice. ¿Qué dice? Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Para qué? Por la conducta de su esposa, por su testimonio, está diciendo. Aquel que no cree, si tu esposa, tu esposo no conoce de Cristo, es porque de pronto tú no has sido ese testimonio que debe ser delante de Dios. Pastor, llevo 10 años doblando rodillas. Sí, vas horas, vas a la iglesia, pero tu testimonio delante de Él es lo contrario a lo que tú profesas dentro de la iglesia. Una cosa eres en la iglesia y otra cosa eres en tu casa. En tu casa reniegas, maldices. Y entonces, ¿cómo tu esposo va a decir, yo quiero ir a la iglesia? Cuando realmente ve tu testimonio, que es una vergüenza para el evangelio.
Pastor, mi esposa no se convierte. ¿Qué se va a convertir si tú eres un mal testimonio delante de ella ya? Por eso dice que vuestra luz alumbre delante de ellos. Y lee lo que dice ahí el 3, capítulo 3, verso 1. Así mismo dice, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea que los que no son cristianos, los que no se hayan convertido, los que no hayan ido al evangelio, sean ganados sin palabras, dice, por la conducta de sus esposas, por el testimonio. Es que hay hermanitas realmente que en la iglesia parecen santos y afuera son santurronas. Dígame. Es que es verdad. Están llenas las iglesias de hermanas santurronas, de santas, y afuera son santurronas. Yo no lo estoy diciendo, la palabra dice para que sean ganados. Entonces la pregunta es: ¿qué te hace falta, varón, mujer, para que tus hijos, tu cónyuge llegue al Señor? Yo te hablo de tu esposa y tu esposo. ¿Qué hace falta ahí en tu vida? Que la luz alumbre verdaderamente. Que no le pongas ese almud de hipocresía. Que seas diferente. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Que Él vea un cambio en tu vida. Así como yo a mi esposa la maltrataba, le golpeaba, pero ella nunca me decía: usted es esto. Ella me decía simplemente: mi amor, hoy te amo más que ayer, y con las lágrimas en los ojos. Le pegué, sí. La ultrajaba, sí. Pero yo era para que ella me dijera algo, para yo asentarle los 5 ministerios. Pero ella nunca me dijo nada. Ella me veía a mí llegar en unas jarteras que, mejor dicho, y tan pronto me abría la puerta y la primera palabra que salía de ella, uy, que yo la tenía hasta acá ya. Lo único que decía era: Dios mío, gracias porque trajiste al pastor a casa. Pastor, ni que nada, le decía. Quítese de ahí. Y la empujaba. Entraba y me sentaba en ese comedor, y en vez de empezar con la cantaleta, me decía: mi amor, te sirvo la comida. Y me servía. Y ahí en la mesa, yo nunca me olvido, todo eso lo cuento. En la mesa había un sartén, ahí lo ponía. Yo dije: ahorita ese me lo va a poner sobre la cabeza, porque el que la debe, la teme, ¿sí o no? Y me decía: ¿me puedo sentar? Y yo le decía: pues siéntese y siga con la cantaleta. Me decía: no, escucha esto, mira. Ella había quitado el almud del orgullo, de la soberbia, el almud del enojo, el almud de la ira, de la rabia. Lo quitó, y esa luz alumbró a mi vida. Y ella me decía: ¿me puedo sentar? Yo le decía: siéntese y siga con su cantaleta, pero ella estaba alumbrando. Y lo que más marcó a mi vida fue el testimonio de ella delante de Dios y delante de los hombres. La última palabra que me dijo en el comedor, dijo esto. Dijo: hoy te amo más que ayer, mi amor. Pero yo ya le había acabado de aventar a la suegra para el otro lado. Ustedes ya saben. Y la última palabra que me dijo en ese comedor, dijo esto: míreme. Me habló así, me dijo: mi amor, míreme. Dijo: pero míreme. Y miren acá, iglesia. Me dijo: no es a usted el que le voy a decir, mi amor, dijo, pero
Hoy, dijo, usted diablo, en 3 meses, dijo, suelta a mi esposo porque él es un pastor y un servidor de Cristo. 3 meses, dijo, lo sueltas. Me dijo a mí, yo le estoy contando hace más de 25 años que yo escuché esas palabras. Y yo dije, esta sí se enloqueció, ¿verdad? Esta hoy sí se enloqueció. Me dice que el diablo me tiene acogido y yo estoy suelto. Y empezó ella sin decirme nada. Yo llegaba borracho, hacía lo que hacía, pero ella nunca me decía nada. Solo: mi amor, te amo, pastor, bienvenido. Y empezaba, y yo cuando ya la empecé a ver, ya no se ponía la ropa, se la colgaba. Y yo empecé a renegar con ella y le dije: hola, trague, porque ¿qué dirán allá? ¿Qué dirá su mozo? Que yo le decía que el pastor era el mozo de ella. Le decía: ¿qué dirá su mozo? Que aquí la tengo aguantando hambre. 3 meses ayunaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Todo el almú que había en ella, todo el almú que había en ella que impedía que alumbrara la luz de Cristo, con ayuno y oración estaba llevando a ese hombre carnal, a esa vieja naturaleza, a la cruz del Calvario. Y faltando un día para los 3 meses, tu servidor cayó de rodillas y empezó a amar a Dios hasta el día de hoy. Dale ese aplauso al Rey. Ahora te pregunto, ¿cómo alumbras tú en tu casa? Con palabras. Es que uno se vuelven teólogos, donde es que la palabra dice, es que la Biblia dice, sí, escrito está, escrito está. No, deja de hablar tanto y da testimonio, alumbra en tu casa. Sé sabio, no sé sobrio, sabio. Y muchos quieren ganar así a su cónyuge. Yo no sé qué tiempo llevas, mujer, que tú me estás escuchando. No sé dónde tú me escuchas, pero qué tiempo llevas que no has podido ganar a tu esposo. Dobla rodilla, paga un precio, ama al Señor y sé testimonio delante de Dios y delante de tu cónyuge. Así Él llegará a Cristo, no por lo que le hablen, sino por tu testimonio. Porque la palabra de Dios dice que somos cartas abiertas y somos la mirada de todo el mundo aquí en la tierra. Cambiemos, hermanos. Seamos luz. Y terminando aquí, Mateo capítulo 6. Por favor, ve ahí. Mateo 6, 22, 23. La lámpara del cuerpo. ¿Qué es la lámpara del cuerpo? El ojo. Te hablé de las cataratas. Te hablé de lo que se pierde la visión. Mire lo que dice ahí el verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno ¿de qué? De luz. O sea, ¿qué es lo que quiere decir aquí el Señor? Que si tu ojo es bueno, que si tu ojo mira así como la luz de frente, estás mirando que tu mirada debe ser ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Tu mirada debe ser al autor y consumador Cristo. Y hoy en día el problema dentro de las iglesias es que ponen los ojos en el pastor, ponen los ojos en el apóstol, ponen los ojos en el profetica y ponen los ojos en él. No, no pongas los ojos en el hombre, pon los ojos en el autor y consumador que es Cristo. Cuando tú pones tus ojos en Cristo, los problemas se van, las tinieblas se disipan, la oscuridad se vuelve en luz cuando tú pones los ojos en el consumador que es Cristo. Puesto los ojos, dice en Jesús, no en el hombre, no en el cantante, no en el famoso.
Otros ponen los ojos en la selección. ¿Yo qué tengo que ver? Tus ojos, tu mirada debe estar puesta en Cristo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. El hombre te fallará, el hombre te lastimará, el hombre te decepcionará, pero el Señor jamás te lastimará. Jamás lo hará. Pon tus ojos en Él y tú verás la gloria de Dios. Verso 23 dice así: pero si tu ojo es maligno o malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas, dice. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dice. ¿Qué está diciendo? Esta palabra, si tu ojo es malo, viene de una palabra griega que significa y quiere decir ver lo malo. O sea que si usted ve lo malo, ¿cómo corre la luz? Derecho, que no se desvía. Pero si tu ojo es malo, usted está en la iglesia y está mirando lo que no debe mirar. Anda en la calle y está mirando lo que no debe ver. Mira el pecado. Si tu ojo, ¿qué ve? Ve lo perverso, ve lo inmoral, ve el pecado. Todo tiene que estar lleno de luz. Y nadie escucha esto. Enciende una luz y le pone debajo de un almud. Iglesia, nosotros tenemos que aprender a hacer luz en medio de las tinieblas. Y la primer luz que tiene que brillar es en tu propia vida, en tu propia casa. Ser testimonio delante de los tuyos que te rodean. ¿Cómo queremos ganar? Muchos dicen, Señor, Colombia para Cristo. Y yo a veces me da risa cuando yo escucho eso. Suacha para Cristo. Yo digo, no puede uno ni uno mismo. Y sí que primero tenemos que luchar y ser luz nosotros mismos para poder llevar el evangelio a aquel que no lo conoce. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.